Hermanos, vamos a orar para que el Señor nos guíe en este estudio bíblico del día de hoy, en el cual aprendemos acerca de la resurrección, o reforzamos más bien acerca del tema de la resurrección. Oremos al Señor. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, muchas gracias. Pedimos siempre tu ayuda, tu dirección, tu guía, que seas propicio a nosotros pecadores. Necesitamos hoy aprender acerca de nuestro Señor Jesucristo, que Él está vivo, ha resucitado y es piedra fundamental en la doctrina cristiana, la resurrección. No solamente lo decimos como una frase más de nuestro lenguaje evangélico, Padre. Queremos que esto sea una realidad de nuestra vida, porque si no entendemos ni creemos acerca de la resurrección, realmente podemos decir que no hay esperanza para ninguno de nosotros, ni para los que nos escuchen predicar un evangelio sin un Salvador que ha resucitado. Por eso pedimos tu ayuda en el nombre de Jesús. Amén. Cuando hablamos de la resurrección, tenemos que recordar que era un domingo por la mañana después de la crucifixión de nuestro Señor Jesús, y de pronto, de acuerdo a lo escrito en Mateo capítulo 28 versículos 1 al 4, ocurrió algo que interrumpió la tranquilidad del momento. Era un día así como el nuestro hoy, y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. O sea que aunque muchos no creían en la enseñanza de la resurrección, y Dios quiso por su bondad hacer saber aún a los incrédulos que algo diferente, sobrenatural, extraordinario había ocurrido. Y ese día hubo un gran terremoto, el día en el que nuestro Señor resucitó. El ángel le dijo algo a las mujeres en Mateo 28, versículos 5 y 6. No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Aunque se sorprendieron y Jesús ya les había dicho que iba a morir y a resucitar al tercer día, fue algo que no debía haber ocurrido. Es como cuando hablamos de algo que damos por sentado como cristianos. Lo mismo ocurrió con estas mujeres, que aunque el Señor ya les había hablado sobre ese tema, se sorprendieron. Y el creyente aún hoy necesita ser fortalecido en su fe, porque se sigue sorprendiendo sobre cosas de las cuales Dios ya ha hablado. Por ejemplo, Mateo 16, 21 dice: Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. O sea, era algo que ellos deberían tener presente en su corazón, en su mente, que una vez murió el Señor, ellos deberían estar anhelantes del momento en el cual nuestro Señor iba a resucitar. No solo resucitó, sino que Hechos capítulo 1, versículos 9 y 10 nos dice que hubo algo también asombroso. Antes de irse el Señor dice: y habiendo dicho estas cosas, o sea, ya el Señor se había presentado a Pedro, a Jacobo, se había presentado a los apóstoles, a más de 500 personas a la vez, y ahí estaba en el momento justo antes de ascender al cielo. Y dice Hechos: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí que se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. O sea que él ascendió, y mientras ascendía, dice el texto, ya en los momentos finales del Señor Jesús aquí en la tierra,
dice que Él les dejó una promesa en el versículo 11, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. La resurrección de Jesús es un evento único en la historia del mundo, tan extraordinario que a muchos les parece increíble. Romanos capítulo 1, versículo 4 resalta la importancia de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice el texto de Romanos 1:4? Tómalo en tus notas, lee el texto bíblico y mira lo que el Señor resalta sobre la importancia de la resurrección de nuestro Señor Jesús. Ahora una pregunta, ¿y a nosotros qué nos espera? Hay gente que no cree que todos resucitarán algún día. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 15 al versículo 32, dice: si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. ¿Acaso esto no describe la actitud de la gente de hoy en día? Una actitud donde nadie está interesado en los eventos futuros, que va a ocurrir después. La televisión o los medios de comunicación o desinformación se encargan todos los días de adoctrinarnos o indoctrinarnos más bien en todas esas cosas que ocurrirían supuestamente en un futuro. Y nos hablan de unos mundos distópicos como los juegos del hambre, las vidas que quedan después de los superhéroes de Marvel, bueno, en fin, todo ese tipo de historias. Realmente lo único que están diciéndole es: no hay nada después de la muerte, esto termina aquí, comamos y bebamos que mañana moriremos, disfrutemos el hoy porque es que mañana no se sabe nada. ¿Quién ha vuelto? Y cuando escuchamos esa frase, ¿quién ha vuelto de allá para decirnos que hay vida más allá de la muerte? Pues sí, hubo quien. Básicamente en los días del Señor Jesús hubo 3 personas que resucitaron a los que el Señor Jesús resucitó, que después volvieron a morir, pero con toda seguridad a ellos los escucharon y de hecho a uno de ellos quisieron volverlo a asesinar. O sea, acababa de resucitar, ya lo querían volver a mandar a la tumba al pobre Lázaro, porque era un testimonio acerca de la resurrección de los muertos, y eso significaba que Jesús, aquel quien lo había resucitado, entonces verdaderamente era Dios. O sea, era un testimonio, una señal acerca de eso. Y el mayor testimonio de todos es nuestro Señor Jesucristo. Más bien podríamos pensar que aquella gente que dice, y es que ¿quién ha venido de allá para que nos diga que hay vida más allá de la muerte, o que si hay cielo y hay infierno? Yo creo que la gente está esperando es que venga alguien conocido, alguien que ellos hayan visto morir y cuando resucite, a ver si así. Pero según la Biblia, usted lo va a leer en el libro de Lucas, la gente no va a creer, así se resuciten todos los muertos del mundo. La gente no va a creer en eso. Por eso el mismo Dios, Espíritu Santo, dice: los profetas tienen, la Biblia tiene. Usted y yo no podemos dejar de predicar el Evangelio, porque si algo va a hacer que la gente crea en el Señor, es la predicación del Evangelio. Esa frase, comamos y bebamos porque mañana moriremos, es la de aquellos que creen o no creen que no resucitaremos, o más bien no creen en la resurrección. Muchos quieren creer que con la muerte se acaba todo.
¿No les parece que tendrán que rendir cuentas a Dios después de esta vida? Quieren vivir sus vidas a su manera sin pensar en las consecuencias. ¿Qué dice Juan 5, 28 y 29 al respecto? Habrá una resurrección. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora, dice el Señor, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Es así de claro que el Señor Jesús afirma que hay una resurrección, pero distinta. Una para los que resucitan, pero que están en Cristo, y habla de resurrección de vida. Pero unos que están sin Cristo y resucitarán para condenación. La leyenda dice que el avestruz mete la cabeza en la arena cuando se siente amenazado, creyendo que así puede evitar el peligro que viene. Ya sabemos que eso no es cierto. Igual que no es cierto que una persona pueda cambiar la realidad de la resurrección por decir que no la cree. Entonces el hecho que 1 o 2 o 3 o 1.000 millones de personas o 7.000 millones de personas digan que no creen en la resurrección, que no creen que las personas van a resucitar para vida y para condenación, eso no anula la doctrina de la resurrección. Así de sencillo. Cuando Jesús oyó que su amigo Lázaro había muerto, ¿qué le dijo a su hermana Marta en Juan 11, 25 al 26? Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Estas palabras que en una religión muy popular las utilizan en los cánticos cuando hay el fallecimiento de alguna persona y cantan ese versículo, pero realmente las personas no creen en lo que dice ese texto. Si lo creyeran, vivirían sus vidas de acuerdo a la realidad de esa palabra. Pero el testimonio de sus vidas una vez salen o antes de entrar a ese lugar de reunión es lo que evidencia que verdaderamente no creen que haya resurrección. Porque si creyeran en la resurrección para vida o para condenación, sus vidas serían totalmente distintas. ¿Cómo termina preguntando el Señor? ¿Crees esto? Luego, cuando Lázaro se había levantado de los muertos, muchos creyeron en él, pero no todos, pues miraron esto como una amenaza a sus tradiciones. Juan capítulo 11, versículos 45 al 48, que dice: entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Lea Hechos 17, versículos 30 al 32. Allí Pablo habló a la gente de Atenas, exhortando a todos los hombres que se arrepintieran, porque Dios ha establecido un día en que juzgará al mundo con justicia. Versículos 30 al 31. Cristo mismo será el juez y cuya autoridad fue establecida cuando Dios lo levantó de los muertos. Es una cosa impresionante ese texto. Versículo 32. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Siempre va a haber personas que se burlan y otros quienes quieren saber más. Eso es lo que está diciéndonos a nosotros el texto del libro de Hechos. No es suficiente
solo saber que sí hay resurrección, hay que creerlo. Como vimos en Juan 11, 25 y 26, los que creen no morirán eternamente. Primera de Corintios 15, 55 dice: ¿dónde, oh sepulcro, tu victoria? Mientras Dios dice que hay victoria sobre la muerte, algunos de nuestros amigos lo niegan. ¿A quién le vamos a creer? ¿Le creerás a tus padres, amigos, familiares, compañeros de trabajo, de estudio que lo niegan? ¿O le creerás a Dios? La Biblia dice que el hombre debe dejar sus pensamientos inicuos, es decir, sus conceptos contrarios a lo que Dios dice, porque eso es rebeldía. O sea que toda persona que niega la resurrección del Señor Jesucristo y la doctrina de la resurrección para vida y para condenación es un rebelde. Y esa persona no entrará al cielo, dice las Sagradas Escrituras. Algo grande espera a los que han creído en Cristo Jesús. La pregunta es, ¿qué? Segunda de Corintios 4:14 dice: sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Algún día estaremos en la presencia de Dios para siempre, todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo. Hay quien dice: y es que ustedes son los únicos, ustedes son la única religión, ustedes son los que se van a salvar y nadie más. Pues la Biblia dice que sí. Solo los que han creído en Jesucristo, confiado en Él como Salvador, únicamente en Él como Salvador, y se someten a las condiciones suyas como Señor y Dios. Estaremos en la presencia de Dios para siempre todos los que hemos creído en Él. Por eso el versículo 18 dice que no debemos enfocar la atención en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. ¿Por qué? Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Por la resurrección de Jesucristo podemos saber que hay algo más allá que una tumba esperándonos. Él fue el primero en ascender al cielo, pero no el último. Nuestra muerte será el paso a algo muchísimo mejor de lo que podamos imaginar. ¿Qué dijeron algunas personas cuando estaban a punto de morir? Algunos temen a la muerte, mientras otros la esperan con tranquilidad. Oiga las palabras de algunos creyentes en los últimos momentos de su vida. La eternidad viene hacia mí como un mar de gloria. Margaret Prior. Voy con la alegría de un niño a la hora de salida de la escuela. Adoniram Hudson. El sol se pone, pero el mío asciende. Cambio esta cama por una corona. Adiós. B.S. Banks. No llore por mí, sino por sí mismo. Voy al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Juan Bunyan. Para reflexionar finalmente. Efesios capítulo 1, versículos 20 al 21, explica que el poder de Dios operó en Cristo resucitándole de los muertos. Ahora Cristo está sentado a su diestra en los lugares celestiales. Allí, sentado a la mano derecha de Dios, Cristo está sobre todo, por todos y en todos,
gobernando, sobre todo gobierno y autoridad, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Medite en la importancia que tiene para nosotros saber que Cristo está sobre todo gobierno y autoridad. Oremos al Señor. Amado Padre Celestial, pedimos que en el nombre de Jesús, esta enseñanza de hoy sea para nosotros como un escalón más en este camino de aprendizaje, de conocimiento de la gracia y de la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos a entender esta verdad de tu palabra para que la podamos enseñar a otros con firmeza y con fe. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que Dios les bendiga.